Como lo han visto quienes hayan contado con la posibilidad de leer la última clase, junto con las actividades que la acompañaba, hemos de comenzar un nuevo núcleo de estudio que pone el foco sobre algo muy especial para el sujeto cognoscente, diría Immanuel Kant, y que tiene consigo, además, algunas dificultades en su análisis, porque justamente lo que trata de enfocar es es un punto que tiene que ver con la subjetividad propia. El foco se pone sobre sí mismo en este sujeto. Comenzaremos a preguntarnos qué es la condición humana, trataremos de ver la perspectiva de Arendt y buscaremos en sus palabras indicios de que exista tal condición, si es que existe, diría algún que otro nihilista. Y para empezar me gustaría, bueno, que presten atención al siguiente texto que voy a leer, que Hannah Arendt tituló Ejercicio de la ciudadanía. Ahora sí comenzamos. En 1940 el ejército alemán invadió Noruega y Dinamarca y pretendió evacuar a todos los judíos de esos países. El canciller alemán Luther encontró serios obstáculos para llevar adelante el plan alemán y propuso postergar la evacuación. Dinamarca conservaba su gobierno independiente y hasta el otoño de 1943 se lo respetaba como país neutral. No había ningún grupo pro-nazi relevante en el país dispuesto a contribuir o a colaborar con Alemania. En Noruega existía un grupo, el gobierno Quisling, pero cuando llegó a la orden de deportar a los judíos a Auschwitz, varios funcionarios de ese gobierno renunciaron a sus cargos. Inmediatamente Suecia ofreció asilo y nacionalidad sueca a las víctimas de la persecución. La conducta del pueblo y el gobierno de Dinamarca, por su parte, fue un caso único entre los países europeos, ocupados o integrados al eje alemán, neutrales o independientes. Suecia, Italia y Bulgaria demostraron ser inmunes al antisemitismo, pero nunca cuestionaron la política nazi en sí misma. Los daneses, en cambio, fueron los únicos que se animaron a manifestar su opinión a sus amos alemanes. Cuando los alemanes sugirieron que exigirían que todos los judíos portaran una estrella amarilla en su ropa, la respuesta del rey de Dinamarca fue que sería el primero en usarla y que los funcionarios renunciarían de inmediato. Los alemanes ni siquiera pudieron introducir una distinción que les resultaba crucial entre los daneses nativos de origen judío y judíos alemanes que habían obtenido asilo en Dinamarca antes de la guerra y que fueron declarados apátridas por Alemania. Los daneses les explicaron que esos refugiados ya no eran ciudadanos alemanes. Por lo tanto, los nazis no los podían reclamar sin el consentimiento danés. La evacuación se postergó hasta el otoño de 1943. Ese año, el gobierno de Suecia canceló un acuerdo que había firmado con Alemania en 1940, por el cual autorizaba el paso de las tropas alemanas por el país. Al conocer la decisión sueca, los trabajadores portuarios de Dinamarca se negaron
a reparar los barcos alemanes que llegaban a sus puertos e iniciaron una huelga. El comandante alemán proclamó el estado de emergencia e impuso la ley marcial. Himmler pensó que había llegado el momento para ocuparse de la cuestión judía que venían postergando. No tuvo en cuenta el hecho de que, aparte de la resistencia danesa, los oficiales alemanes que residían en Dinamarca desde hacía varios años habían cambiado. El comandante militar alemán, von Hanneken, se negó a poner sus tropas a disposición del ministro plenipotenciario alemán, Best. Las unidades especiales alemanas establecidas en Dinamarca se opusieron sistemáticamente a cumplir las órdenes de las agencias centrales. Best ya no resultaba confiable para los alemanes. Mandaron a uno de sus hombres más duros, Gunther, que no asustó tampoco a los daneses. Von Hanneken mismo se negó a publicar un decreto para que los judíos se presentaran a trabajar. Best viajó a Berlín. Logró arrancar la promesa de mandar a todos los judíos de Dinamarca a uno de los campos de concentración, lo cual significaba una concesión relevante desde el punto de vista nazi. Se fijó el 1 de octubre para la deportación. Los barcos estaban en el puerto. Como no podían confiar ni en los daneses, ni en los judíos, ni en las tropas alemanas establecidas en Dinamarca, Alemania envió su propia policía para llevar adelante la búsqueda casa por casa. A último momento, Best le comunicó que no tenían permiso de entrar en las casas porque la policía danesa intervendría y querían evitar enfrentamientos. Solamente podrían llevar a aquellos que le abrieran sus puertas y los dejaran entrar. Encontraron 477 personas dispuestas a recibirlos, de un total de 7.800. Poco antes de la fecha determinada, un agente naviero danés, posiblemente con información brindada desde el mismo Best, reveló el plan al gobierno de Dinamarca. Este informó de inmediato a los líderes de la comunidad judía. En notorio contraste con la actitud de los líderes judíos de otros países, las autoridades judías informaron públicamente en las sinagogas a toda la comunidad. Los judíos dispusieron de tiempo justo para ocultarse, lo cual les resultó muy fácil, pues, como se afirmó en el juicio de Nuremberg, todos los sectores del pueblo danés, desde el rey hasta el ciudadano común, estaban dispuestos a recibirlos. Podrían haber permanecido ocultos hasta el final de la guerra, pero la flota de pescadores de Dinamarca decidió casi todo el mes de octubre transportar a 5.919 judíos hasta Suecia. El costo del transporte era de unos $100. Ciudadanos daneses adinerados costearon el viaje a quienes no disponían de ese dinero. Dato sorprendente, porque en otros países los judíos ricos abonaban fortunas para obtener permisos de salida, ya fuera dando coimas a las autoridades locales o negociando con el ejército alemán por cifras de entre 5.000 y 10.000 dólares por persona. Uno de los aspectos más interesantes fue el papel que desempeñaron las autoridades alemanas establecidas en Dinamarca y su sabotaje de las órdenes de Berlín. Fue el único caso conocido de resistencia abierta que enfrentaron los nazis. Aparentemente, los alemanes que vivieron la resistencia danesa cambiaron su forma de ver las cosas. Dejaron de pensar en el exterminio como algo común y corriente, experimentaron una resistencia basada en principios. Su dureza se derritió como manteca al sol. Incluso lograron mostrar tímidos rasgos de auténtico coraje. El hecho de que en la mayoría de los casos el ideal de dureza
no era sino una forma de autoengaño que ocultaba un despiadado deseo de adecuarse a las circunstancias a cualquier precio, quedó expuesto con claridad en el juicio de Nuremberg. Allí, los acusados inculparon y se traicionaron entre sí, jurando ante el mundo que siempre se habían opuesto a las políticas impuestas. Arendt concluye este texto diciendo: aquello que en Dinamarca fue el resultado de una auténtica concepción política, una comprensión profunda de los deberes y las responsabilidades que implica la ciudadanía y la independencia, para los daneses la cuestión judía era un asunto político y no humanitario. En Italia fue el resultado de la concepción humanista general casi automática de un pueblo antiguo y civilizado.